a todos nuestros fieles oyentes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nosotros bendecimos al Señor por tenerles a ustedes pendientes de este programa. Gracias a las personas que están escuchando por primera vez el programa. Les bendecimos. Esperamos, como cada sábado, que en la gracia del Señor este programa sea de edificación para sus vidas. Hoy, lamentablemente, el pastor Sanford no está por otros asuntos, pero el próximo sábado, si el Señor así lo permite, sí estará con nosotros. Vamos a estar hablando hoy de esa actividad que se ha estado promoviendo mucho y que nosotros entendemos que es oportuna, que es prudente, que es sabia y que todos los creyentes, no importa la denominación, debemos apoyar. Y es el clamor SOS por nuestra nación los días 8, 9 y 10 de este mes de enero. Quiero compartir con ustedes unos versículos en Mateo, un versículo en Mateo 21. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué es la oración? Algunas personas entienden que la oración es hablar con Dios como cuando uno habla con un amigo. Yo entiendo muy particularmente que es más allá, que es más que eso, porque hay cosas que a nuestros amigos, por más íntimos que seamos, nosotros no nos atrevemos a decírselas. Hay cosas muy escondidas en nosotros a veces, que o por vergüenza, o por el qué va a pensar esa persona, o por el qué dirá, o por el temor de y tiene un amigo también íntimo. Hay razones siempre por las cuales tenemos nosotros cositas escondidas en nuestro interior, muy profundo en nuestro corazón, que no nos atrevemos a decirlas. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos, como dice la palabra del Señor, confiadamente, ahí sí podemos decirle al Señor esas cosas que hay escondidas, sin el temor de que el Señor se lo vaya a decir a otra gente, sin el temor de que el Señor se vaya a escandalizar por eso que nosotros tenemos escondido, sin el temor de que el Señor vaya a voltear su rostro de nosotros. No, con el Señor podemos hablar con mayor claridad que como hablamos con un amigo. Con el Señor podemos sincerizarnos, con el Señor podemos abrir nuestro corazón y hablar a calzón quitado, como dicen por ahí, porque tenemos la ventaja de que Dios ya conoce nuestro corazón. Dios ya sabe lo más profundo, lo más escondido que hay en nosotros. No hay nada que podamos ocultar de Él. Pero la oración resulta liberadora. Además de que la oración es ese momento en el que podemos abrirnos con el Señor, en el que podemos decirle al Señor lo que tenemos en nuestro corazón o lo que deseamos y por qué y para qué. La oración resulta liberadora. La oración resulta gratificante. La oración es ese momento en el que cuando nosotros podemos decirle al Señor: mira, tengo esto, quiero esto, por aquello, por esto, por lo otro, nosotros sentimos paz, nosotros sentimos liberación. Pero también hay pautas de cómo dirigir esa oración, de cómo hacer esa oración. Y Mateo 6:9 nos da esa pauta en el Padre Nuestro, y el Señor Jesús inicia la oración
adorando, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que el Padre es soberano, que el Padre es dueño de todas las cosas, y reconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros y esa cercanía que debe existir entre nosotros y Dios, y ese reconocimiento que debemos nosotros tener de que el Señor es nuestro creador y de que el Señor es nuestro poseedor. Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios, es un reconocimiento de la autoridad de Dios, es un reconocimiento de que Dios nos posee, de que le pertenecemos y de que Él nos pertenece a nosotros. Y luego de ese tiempo de adoración, entonces el Señor continúa diciendo las demás cosas que necesita de esa oración. Pero lo primero en la oración es reconocer la grandeza de Dios. Pero hay otras cosas, y es que la oración efectiva es cuando nosotros somos constantes en esa oración. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos manda a orar en todo tiempo, en todo momento, a ser constantes en nuestra oración, a reconocer la grandeza del Señor cada minuto de nuestra vida, a que todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, nosotros estemos pendientes de que debemos orar, de que podemos orar, de que no tenemos que escoger una hora específica, y eso es lo ideal, realmente, que nosotros tengamos una hora específica de acercarnos al Señor, pero que fuera de esa hora específica nosotros tengamos la libertad y la confianza de que en nuestra mente, en nuestro corazón, podemos dirigirnos al Señor y Él nos escucha y Él nos oye. Esa es la libertad que tenemos de hablar con Dios. Cuando estamos hablando con un amigo, necesitamos que ese amigo esté presente, o necesitamos que él esté en el teléfono para que ese amigo sepa lo que nosotros queremos. Pero cuando hablamos con Dios, tenemos la confianza y la seguridad de que si estamos fregando en la casa, si estamos lavando, si estamos manejando, si estamos en una computadora, o si estamos haciendo cualquier trabajo que estemos haciendo, o en la escuela o en la universidad, etcétera, el Señor nos escucha y podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira, papito, lo que me pasa, mira esto. Y en este tiempo que estamos promoviendo este clamor SOS por la nación, podemos nosotros orar por nuestra nación también. Podemos decirle: Señor, mira cómo está nuestro país. Mira cómo ha crecido la delincuencia, mira cómo ha crecido el narcotráfico. Cosas que 3, 5 años atrás nosotros no veíamos, la estamos viendo ahora. Y qué pena, qué dolor que así sea. Nuestro país, que antes uno podía decir: pero oye, las cosas que están pasando aquí, uno las oía que pasaban en México o en otros países, y uno decía: oye, pero qué grande es eso que está pasando, mira, pero esa gente se están acabando. Sin embargo, ya nosotros lo escuchamos al lado de nuestras casas, en nuestros propios sectores. Ya son problemas que nos están agobiando, que nos están tocando a nosotros muy directamente. Y por eso nosotros debemos ponernos a la brecha. Nosotros debemos saber que la oración del justo puede mucho. Y es bueno que sepamos esto, porque hay cosas que pueden impedir nuestra oración. ¿Qué cosas pueden impedir nuestra oración? Que nosotros estemos orando con egoísmo en nuestros corazones. Que nosotros estemos orando por deseo propio, para beneficio propio. Eso puede impedir la oración. Pero la duda también puede impedir la oración. Dice la palabra de Dios que el que se acerca al Señor es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acercamos a Dios, cuando oramos, debemos hacerlo con fe,
creyendo todo. Dice que todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Si lo hacemos con duda, no agradamos a Dios y no vamos a recibir eso que pedimos. Otra cosa que puede impedir que nuestras oraciones sean contestadas es que haya pecado en nuestro corazón y nosotros no lo hayamos descubierto ante el Señor. Es que tengamos esas cositas que a veces tenemos y que no queremos salir de ellas. Eso impide nuestra oración. Pero también la falta de perdón impide nuestra oración. A veces nos sentimos muy santos porque oramos mucho, porque buscamos mucho la palabra de Dios, pero hay gente a la que nosotros no hemos perdonado por cosas que nos han hecho, quizás simples, quizás mínimas, ante las cosas que nosotros le hacemos al Señor. Y el ejemplo del Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea que si nos vamos a acercar al Señor en oración, debemos estar conscientes de que debe haber un perdón en nuestro corazón, de que debemos perdonar a los que nos han ofendido y que debemos perdonarnos a nosotros mismos, porque hay veces que nosotros cometemos cosas y nosotros mismos no nos queremos perdonar. Sin embargo, ya Dios nos ha perdonado. Otra cosa que puede impedir nuestra oración es la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros no estamos cumpliendo el mandamiento, los mandamientos, el estatuto bíblico o los estatutos bíblicos, esas cosas pueden impedir nuestra oración. Pero si nosotros nos humillamos ante el Señor, dice la palabra que el Señor es fiel, que el Señor nos escucha, que el Señor nos perdona, que el Señor nos recibe y contesta nuestra oración. Debemos saber que el Señor promete contestar nuestra oración. ¿Y qué? ¿Cómo no lo va a contestar si el Señor es que desea? Dice la palabra de Dios: pedid, pídanme, pídeme. El Señor tiene para nosotros más que darnos que nosotros que pedirle, mis amados hermanos. Y qué bueno saber eso, qué bueno saber que Dios se interesa en nosotros y que Dios tiene más interés que nosotros de contestar nuestra oración, de suplir nuestras necesidades, de sanar nuestra tierra. Dice la palabra de Dios en Crónicas: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare, entonces yo oiré desde los cielos, me inclinaré a ellos y sanaré su tierra. En esa mañana tenemos al hermano Carlos Acevedo, que está compartiendo con nosotros. Mi hermano. Amén, Carolina, muchas gracias. Gracias por recibirme aquí. Gracias por hacer esa reflexión tan profunda de la necesidad que verdaderamente tenemos en nuestro pueblo en este tiempo. El hermano Carlos Acevedo es quien está promocionando, es la voz cantante de SOS Clamor por la Nación. Mi hermano, ¿cómo surge este movimiento, este SOS Clamor por la Nación? Bueno, si nos ponemos a ver, la primera vez que se usó SOS fue en el 2004. Estaba yo orando en la oficina. Primeramente estaba en mis afanes y mis oficios. Y en un momento yo dije, bueno, qué interesante sería, por unos testimonios que ya había tenido con el Señor en mi oficina, bajo la oración, el Señor nos había indicado orar varias veces al día. Y cuando obedecimos, el Señor hizo algo, un cambio que hacía mucho tiempo no había podido lograr, y hubo mejoría. Luego estaba yo en los afanes, agobiado con varias situaciones que no podía, y cuando me entro en la habitación de una oficina con un amigo de oración que tengo, el Señor me dijo: nada de lo que tú estás haciendo a mí me interesa. Wow. Ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Ay, ay, ay. Y yo dije, wow, qué fuerte. Porque en ese mismo momento me recordé de otro pastor
que en un momento había escrito en su libro que quería lograr tener, con su trabajo, lograr tener algún dinero para luego financiarse en la obra de Dios. Pero que el Señor lo llevó a que quebrara, y luego él aprendió a depender de Dios y hizo la obra de Dios, pero no con su dinero, sino Dios sustentándolo. Wow. Y eso a mí me chocó en ese momento, porque yo acababa de leer eso hace poco, y el Señor me dijo, ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo, pero yo también tenía problemas financieros. Entonces yo dije, bueno, para que el Señor no me quiebre, déjame obedecer a Él, y puse de lado inclusive mis tareas principales de trabajo y de la oficina, y puse en primer lugar las tareas del Señor. Y entonces cuando saqué el momentico de preguntarle al Señor, Señor, entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Me había recordado que hacía menos de un mes yo había tenido ese deseo de involucrar a la nación entera a orar y ayunar por los problemas que estaban. Si tú te recuerdas, en ese tiempo había una crisis muy fuerte, cuando por primera vez le llamaron al supermercado la casa del terror. Sí. Y estaba en la crisis de los bancos, y había un cierto caos en el momento, producto de diferentes circunstancias. Sí, había cierta tensión financiera a nivel general en el país por el asunto de los bancos. Y había muchos temas juntos también. Se habían juntado muchos temas, pero que precisamente sacamos ese tiempo, hubo mucho respaldo en esa vez, y el Señor, yo entiendo que sí, que el Señor hizo una obra especial. Amén. Que Él mismo sabe que, o sea, cómo siguió fluyendo, pero entendemos que ahora nuevamente estamos en otra situación parecida, y pudiera decirse más agravante. Más agravante. Vamos a darlo ahí para que me contestes, me profundices en cuáles son las situaciones que tú estás viendo en lo que está envuelto nuestro país y que te han llevado a nuevamente salir con este clamor por la nación. Vamos a escuchar una canción que Luis nos tiene acerca de la oración, y luego vamos a estar escuchando la promo de SOS Clamor por la Nación. Largos que parecen grises, porque todos los planes te salieron mal. Lo que tanto querías no lo conseguiste, y lo que no querías tuvo que pasar. En esos días cuando el buen humor no existe, te viene encima el cielo y quieres desmayar. No ves en los problemas solución posible. Orar en la mañana te puede salvar. Mañana puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. El color del cristal con que miras. Si miras con amor,
lo descubrirás. Todo funciona acorde a tu filosofía, y con la oración todo puedes cambiar. Orar en la mañana puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Jesús es pan de vida que te llena el alma. Jesús es pan de vida que te llena el alma. Hasta los ojos al cielo que te escuchará. Orar en la mañana puede darte vida. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. Orar en la mañana te levantará. Orar en la mañana cambia el punto de vista. Te hace olvidarlo todo y no mirar atrás. SOS, Clamor por la Nación. Convocatoria de oración y ayuno nacional. Los días 8, 9 y 10 de enero del 2014. Donde quiera que te encuentres. Por las siguientes causas. Por la integridad de la familia. Para que Dios nos libre de la inmoralidad, promiscuidad y todo el plan del enemigo en esta nación. Por el plan de nuestro Señor Jesucristo para la familia. Y para que todo lo que aborrece Dios y su palabra sean sacados de nuestra tierra. Más información 849-267-7151. Búscanos en Facebook, SOS, Clamor por la Nación. Contamos contigo. Bueno, ahí estuvimos escuchando la promo de SOS Clamor por la Nación. Nosotros estamos hablando con nuestro hermano Carlos Acevedo. Carlos es director del ministerio Antorchas del Pacto. Ya es un ministerio que tiene unos 6 años, ¿verdad? Ustedes hacen actividades en el Parque de la Núñez y con la visión de extenderse a los diferentes parques de... Sí, eso es lo que queremos de primero de la ciudad y luego de la nación. Nosotros lo que hacemos es que involucramos a los demás ministerios, que son adoradores, que tienen artes, para unirnos, apoyarlos con la logística y la organización para el mensaje, para contarle que llegue el mensaje de Dios a toda la gente que muchas veces le da trabajo ir a la iglesia. Algunos se sienten tímidos, que lo van a señalar, lo van a ver mucho, o piensan que no son dignos de ir. Algunos piensan que es aburrido y o tienen algún temor que no saben cómo explicarlo. Y en un parque sencillamente se sientan ahí y miran lo que están haciendo y de repente dicen, pero mira qué bonito. Mira qué bien, me gustó, voy a volver. Sí. Sí. Entonces se han acercado a mí y me dicen de repente, mira, a mí tanto que me han invitado mi familia a la iglesia, pero mira, ahora yo voy a ir porque me gustó. Así es. Carlos, antes de escuchar la canción y la promo, tú estuviste hablando de los puntos que entendía están agravando nuestro país.
cuáles son esos puntos que te han motivado a ti a llevar a nivel nacional este clamor por la nación? Mira, son muchos los temas, porque yo me recuerdo que hace menos de 10 años, 8 años, que yo miré hasta una encuesta internacional, un índice de delincuencia, y este país estaba entre los que menos tenía, y yo hasta me sentía orgulloso. Yo dije, wow, mira, aunque no tengamos esto y aquello, por lo menos tenemos un país donde tú puedes caminar tranquilamente por la calle y no te va a pasar nada. Eso yo tenía como un orgullo, como algo, un tangible que tenemos en este país. Y ahora está en la casa, uno camina sí, mirando si no hay alguien que te está acechando. Sí, uno para entrar a la casa, yo miro primero para los lados a ver si hay alguien que está ahí. Y a mí me han asaltado, o sea, encontré un ladrón, me han asaltado varias veces, y a mi hermana le sacaron una pistola, y mucha gente muy cercana a uno que le están pasando cosas. Entonces tú miras eso y dices, bueno, cuando tú tienes gente tan cerca y son muchas, es que la delincuencia está muy grave. Ha crecido mucho realmente. Y entre otras cosas que uno ve cómo están pasando las cosas a nivel de la sociedad, cosas que antes no pasaban, que uno empieza a mirar, y también temas, por ejemplo, de la inmoralidad, la corrupción, que están agravando. Todas esas son las puertas que uno va abriendo, y empiezan a seguir surgiendo otras. Y que se están viendo como algo normal. Es lo más doloroso y una de las cosas más sensitivas, ¿no? Más delicadas a nivel, pensándolo desde ahora al futuro. Porque si ahora lo estamos viendo como algo normal, dentro de 5 años, imagínate cómo va a ser. Y cómo esa inmoralidad está afectando a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así es, y es así, cada vez que uno deja que pasen el límite se va moviendo. Entonces, por ejemplo, hace 3 años, estoy yo mirando que en la televisión ya no están poniendo los filtros que ponían antes. En el internet ya no están poniendo los filtros. Yo mismo tengo que tener cuidado en el internet. Cada vez que estoy navegando yo veo que no ponen filtro de nada, y tú pones buscar tal imagen para buscar una foto que uno quiere utilizar, y aparecen mujeres desnudas de repente, y uno dice, wow, pero ¿y cómo va a ser? O sea, uno no tiene... ¿Cómo es que nos vamos a cuidar? Que aparecen invitaciones que tú dices, pero yo no me metí aquí, ¿qué fue? Y hasta salió una encuesta, un estudio que se hizo a niños de la escuela, que preguntándole sobre la pornografía, y salió que más de 4 de 10 niños ya eran activos mirando pornografía, y que sus padres no lo sabían. Y le preguntaron de diferentes tipos, y hasta sabían decir los diferentes tipos de pornografía que había. Y eso es algo alarmante. Eso fue lo último que yo miré. Dije, wow, pero qué peligro. O sea, todo esto que está pasando en la radio, en la sociedad, a nivel de todos los medios. Inclusive, yo estoy mirando que las películas y los programas de televisión por la mañana ya no están teniendo filtro tampoco. Yo vi en un momento por la mañana, yo en mi casa, que me quedé un día, o era vacaciones, un día que tomé libre, puse la televisión y habían 2 hombres desnudos en la televisión por la mañana. Y yo dije, wow, pero ni siquiera respetan los horarios. Sí, no, ya los padres tienen que tener mucho cuidado con los niños, en qué ven en la televisión, en el internet, en el periódico, e incluso los muñequitos, los programas que dicen que son para niños son los más delicados. Así es. Y dentro de todo esto,
salen otras consecuencias, y cuando la gente ve que no hay autoridades que reprenden las malas conductas, entonces algunos de los que se habían cohibido de hacerlo en algún momento, pero que querían hacerlo, entonces se sienten con todo su derecho para hacerlo, porque no sancionaron a aquel cuando lo hizo públicamente, y entonces cuando el otro lo hace dice, bueno, pero si a este no lo sancionan, no tienen nadie por qué juzgarme a mí. Sí, es así. Lamentablemente las autoridades de nuestro país están muy... Necesitan ayuda. Sí, necesitan ayuda, están muy ayuda dormidas en cuanto a esto. Y qué bueno que se levantan personas como tú, que tienen esta visión de que nosotros los cristianos somos los que tenemos que ayudar a las autoridades de nuestro país, que tenemos que ponernos en la brecha, que tenemos que hacer un clamor por nuestra nación, por nuestras autoridades. Carlos, ¿cuáles son los puntos esenciales por los que se está promoviendo el clamor? Sí, primeramente por la integridad de la familia. La integridad de la familia. Hemos pedido a las personas que oren y ayunen desde su hogar, donde quieran, por estos propósitos, por la integridad de la familia, primeramente, porque es el primer organismo, es el núcleo de la sociedad, y y todo lo que se hace en la sociedad siempre es por la familia. así es. Todo se mueve alrededor de la familia, todas las reuniones sociales, las escuelas, inclusive las noticias, todo es para que las familias todo le vaya bien, y eso es lo que hay que preservar, que haya integridad en las relaciones de los padres, de los esposos, con los padres con los hijos, y también ese es otro agravante de lo que hemos tenido en estos días, que se oye mucho, antes no se oía tanto, hombre mata cónyuge y luego se mata. Eso es muy grave y necesitamos orar. Ese es uno. Y también por el plan de nuestro Señor Jesucristo para la familia, porque además de la integridad, el Señor tiene un plan de bendición, de tener una vida con propósito, porque eso es lo que pasa, cuando la gente no tiene propósito en su vida, entonces empieza a buscar otras maneras de divertirse, maneras de llenar su espacio, de su alma y su corazón, con cosas que son vanas, y entonces ahí es donde entran esas actividades que no satisfacen y que van desintegrando la sociedad. Entonces está que nos libre de toda inmoralidad, promiscuidad y de todo plan del enemigo en contra de la nación. Hay cosas que están pasando en la sociedad que no solamente trata de inmoralidad, promiscuidad, porque hay personas que dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es el que está mal. Hay personas que hay una diferencia entre pecar porque me equivoqué, porque me dejé llevar en un momento y ahora entendí que estaba mal y pido perdón, y otra cosa es practicarlo, promoverlo y querer que todo el mundo que está a tu alrededor te apruebe lo que tú haces mal y que tú quieras que ellos lo hagan. Exacto. Y que si alguien te dice algo de que eso está mal, de repente tú lo puedas demandar o reclamar o hacerte la víctima porque alguien te dijo que tú estás haciendo algo que no le hace bien a la sociedad o a las personas que están alrededor, personas que lo aman, que no es porque no lo queremos, sino que esa conducta no les conviene, y se lo decimos porque lo amamos. Así es. Entonces, Carlos, ustedes tienen 4 puntos principales por los que se va a estar haciendo este clamor por la nación SOS, que son la integración de la familia, que se cumpla el plan de Jesús en la familia,
que seamos libertados de la inmoralidad, promiscuidad y todo plan del enemigo en contra de la nación, y para que todo lo que aborrece a Dios y su palabra sea sacado de nuestra nación. Amén, así es. Carlos, vamos a estar escuchando nuevamente la promo. Luego de la promo te quiero hacer una preguntita de cuántos ministerios se están involucrando en este movimiento del clamor, pero vamos a escuchar la promo y vamos a abrir luego también las líneas telefónicas para que los amigos puedan compartir sobre este clamor SOS por la nación. SOS, Clamor por la Nación, convocatoria de oración y ayuno nacional, los días 8, 9 y 10 de enero del 2014, donde quiera que te encuentres, por las siguientes causas: por la integridad de la familia, para que Dios nos libre de la inmoralidad, promiscuidad y todo el plan del enemigo en esta nación, por el plan de nuestro Señor Jesucristo para la familia, y para que todo lo que aborrece Dios y su palabra sean sacados de nuestra tierra. Más información 849-267-7151. Búscanos en Facebook, SOS, Clamor por la Nación. Contamos contigo. Ahí estuvimos escuchando nuevamente la promo de SOS Clamor por la Nación, que se va a estar llevando a cabo los días 8, 9 y 10 de enero. Ya es esta semana. Así es, empezamos el miércoles que viene. Sí, o sea, tenemos el Día de Reyes de descanso para comer mucho el martes, ¿verdad? Así es. Y ya el miércoles arrancamos con este SOS Clamor por la Nación. Carlos, te pedí que antes de escuchar la promo, que nos digas cuántos ministerios se están involucrando, están apoyando este movimiento. Bueno, nosotros empezamos a visitar y primero hicimos aquí una reunión el 19 de diciembre en el Salón de Compassion, y invitamos a más de 25 iglesias de las principales del país, y tuvimos un tiempo de empezar a orar por el país, por estos propósitos, y fue de gran bendición, porque ahí fue donde empezamos a hablar del ayuno nacional, y que debíamos empezar eso, y llamamos a ellos para que hubiera unidad de oración en la iglesia, representándolo delante de Dios, lo cual fue muy bueno. A partir de ahí empezamos a recorrer el país enviando estos afiches para que todo el mundo se entere a las diferentes iglesias, y a la fecha hay más de 700 iglesias que nos han confirmado. Wow. A través de los presbiterios, de la confraternidad de pastores, presidentes de esos concilios, de asambleas, que han dicho que están en eso y que lo están promoviendo, que agarraron su parte de los afiches y los repartieron entre las diferentes iglesias, desde aquí a Pedernales, desde aquí a Higüey, en toda la zona noreste, noroeste, Nagua, Samaná, todos esos lugares hay de esos organismos de iglesias, consejos de iglesias, presbiterios, asambleas que están involucrados ya. Qué bueno, qué bueno. Me gusta algo que mencionaste, y es que hablaste de la unidad de la iglesia en este asunto. Y de hecho, uno de los versículos, o el versículo lema que ustedes tienen, es Mateo 18:19, que dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea, si dos personas se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa aquí en la tierra, ¿cuánto más 700 personas, tú me dices? Iglesias, 700 iglesias. Multiplicado por todos los miembros, sí, que estemos de acuerdo en humillarnos ante el Señor, pedir perdón al Señor por nuestro país
y por todas las cosas que están pasando aquí para que el Señor sane nuestra tierra, ¿cuánto más nos lo va a hacer el Señor? Y es por eso, en ese sentido, estoy motivado a que no solamente se limite a eso, deberíamos ser todos a unánime, que el Señor, imagínate que el Señor oiga una voz unánime pidiéndole que haga esa obra a favor nuestro. Eso yo estoy seguro que lo va a motivar a inclinar su rostro a nosotros. Amén. Y ayudarnos. Amén. Como Él ha dicho. Vamos a abrir nuestra línea de comunicación 809-534-1437. Ustedes nos pueden llamar y compartir con nosotros qué piensa de este llamado a clamar por nuestra nación, si ustedes lo van a apoyar. Llámenos, por favor, nosotros queremos compartir con ustedes, que ustedes nos digan lo que ustedes piensan de esto. Vamos a abrir nuestra línea de comunicación 809-534-1437. Carlos, ¿hay alguna actividad luego de esos 3 días? ¿Cómo va a ser? ¿Cada quien va a estar orando en su casa libremente o luego nos vamos a...? Así es. Mira, nosotros tenemos... ¿Aló? Perdona, Carlos, tenemos una llamadita en línea de Omaira Álvarez. Omaira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias al Señor, feliz de escucharte y de saber que estás ayudando, ¿verdad? Que estás unida a esta visión de SOS Clamor por la Nación. Claro que sí. Yo creo que es un tiempo clave para nosotros estar orando y ayunando por nuestra nación. Como el nombre del movimiento lo indica, es un clamor SOS, es un clamor de urgencia. Yo creo que la iglesia tiene la autoridad para cambiar destinos en Dios, porque si nos humillamos, Dios va a escuchar. Entonces es un momento, yo le hago un llamado a toda la nación, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todos los que nos están escuchando. Yo les invito a que sean parte de esto, a que puedan ayunar los días 8, 9 y 10 de enero y puedan clamar con sinceridad, llorar por su nación, pedir perdón por la nación y pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que desciendan y establezcan su palabra y su reino en nuestra nación. Hay en contra de todo proyecto del diablo, en contra de la familia. Al final, que podamos decir juntos, venga a nosotros tu reino, Señor. Amén. Y que se haga tu voluntad en la República Dominicana como se hace en el cielo. Amén, amén. Muchas gracias, Omaira. Oh, mi querida, un beso y un abrazo para ti. Igualmente, preciosa, para ti. Y todos los que nos están escuchando, que ya saben, esperamos estar en línea directa y en una cadena nacional de ayuno y oración. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Omi, gracias. Tenemos otra llamadita en línea. Buen día. ¿Aló? Bajen, por favor, su radio. Se cayó esa llamadita. Bueno, continúa la línea abierta. Pueden llamar y compartir con nosotros, pero porfa, recuerden bajar sus radios para que no se escuche ese ruido feo. Tenemos otra llamadita. Buen día. Tienen que bajar el radio, mis amados. ¿Aló? Sí, le escuchamos. No. El ruido impide la comunicación. Entonces, Carlos, mientras entran las llamadas, ¿cuál es la idea? ¿Vamos a estar 3 días de ayuno, los 3 días corridos? ¿La gente lo puede hacer libremente hasta las 3 de la tarde, 6? Y al final, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿Va a haber alguna sí, así es. conglomeración, algo? Nosotros le hemos puesto, como dice la palabra, donde quiera que te encuentres, puedes hacer el ayuno, en la iglesia, en tu casa, en tu trabajo. Puedes unirte al ayuno diciendo que te pones de acuerdo con este clamor del SOS Clamor por la Nación y decirle los motivos al Señor
por los cuales tú estás haciendo el ayuno. Y dice que lo hagas, comprométete con el Señor durante estos 3 días como Él te dirija. Carlos, tenemos una llamadita. Buen día. Sí, buenos días. Sí, mi hermana, le escucho. ¿Aló? Buenos días. Se fue. Bueno. Pues como te estaba diciendo, le decimos como Él le dirija. En la palabra, hay en 2 de Corintios 9:7, dice que cuando tú le des ofrenda al Señor, hágalo como propuso en su corazón, no por necesidad ni como algo que tú vas a esforzarte, sino algo que tú puedas dar con alegría. Si tú puedes con alegría hacer un ayuno hasta el mediodía durante 3 días, amén, hágalo. Si con un día tú crees que puedes hacerlo y luego de ahí no te sientes mal por haber hecho los otros, pues dale uno. Pero lo ideal es que entre grupos, con la iglesia o con la misma familia, hagan acuerdos entre varias personas, porque aún así hay también otras cosas que el Señor hace a favor de los grupos, también individual. Pero cuando hay más personas unidas de una misma manera, y sirve para uno animarse, sí, exactamente, con el otro y ver, uno se anima cuando ve otras personas que están con la misma motivación que uno. Entonces hay iglesias que están poniéndose de acuerdo en la manera como van a ayunar. Okay. ¿Va a haber alguna vigilia? Tengo entendido que hay una vigilia al final, ¿o? Sí, estamos planificando también la vigilia es para que también, según el Señor le dirija, las iglesias organizan vigilia, o alguien puede asistir a otra iglesia donde están haciendo una vigilia, porque la organización de una vigilia lleva un poco más de logística y de planificación. Claro. Aunque hay varios sitios que vamos a ponerlo en el Facebook, cuando estén definidos, ya sabemos que hay en San Pedro, se va a hacer una vigilia que ya está definida en el Malecón. Ok, en el Malecón de San Pedro. Porque tienen una actividad y también en la noche van a seguir y van a orar por estos propósitos como vigilia. También en otros lugares hay otras iglesias a nivel del país que vamos a decir por lo menos dónde. En el Facebook vamos a poner los lugares donde va a haber vigilia, por si hay alguien que quiere ir, que visite esa vigilia. Si no, puede organizarse con quien quiera, con su iglesia, o asistir a otra iglesia amiga y asistir a su vigilia, o sencillamente en la noche en su casa, en su hogar, decir: Señor, en esta noche continuamos con este propósito y saco un ratico para orar por este propósito y unirme a ese clamor en la parte vigilia. Okay. Carlos, has estado mencionando el Facebook. ¿Cuál es? ¿Cómo la gente puede entrar? Y si tienes algún otro medio de contacto que la gente se pueda comunicar contigo. Así es. En el Facebook tenemos que puede buscarlo, y que dice ayuno s.o.s, clamor por la nación. Puede encontrarnos ahí. Estamos poniendo, por ejemplo, tenemos un anuncio en video, tenemos los afiches, tenemos varios escritos de lo que puede encontrar. También puede mandarnos un correo al s.clamor@gmail.com si quiere que le mande la promo de radio, si quiere que le mande afiche o lo que necesite, porque nosotros queremos también que nos ayuden a seguir distribuyendo. En el mismo Facebook lo puede bajar y promoverlo, porque queremos que todo el mundo se entere de que hay un día de unidad de oración para ese clamor. Y también puede llamarnos a los teléfonos 829-640-2707 y 849-267-7151. Ok, ¿puedes repetir los teléfonos, por favor? Sí, son 829-640-2707
y 849-267-7151. Bueno, esos son los números con los que ustedes pueden comunicarse con nuestro hermano Carlos Acevedo, quien está al frente de este movimiento SOS Clamor por la Nación. Carlos, ya estamos a 3 minutos de finalizar el programa. Quisiera que le des un mensaje a la gente de 1 minuto, un último mensaje, motivándoles y diciéndoles por qué entiendes ellos deben unirse en ayuno y en oración por esos 3 días, ¿verdad?, por nuestra nación. Sí, gracias, Carolina. El Señor Jesucristo nos dijo antes de partir, o sea, estando presente, dijo que nosotros, su pueblo, somos la sal y la luz de la tierra. Y la sal es la que preserva. ¿Y qué quiere decir? Que cuando nuestras oraciones el hecho de nosotros estar aquí es lo que está preservando la sociedad actual. Por lo tanto, delante de Dios, nosotros tenemos la responsabilidad de que nuestro país sea un mejor país. Inclusive no podemos dejarle la culpa a las autoridades, porque eso sería injusto, porque ellos tienen ya suficiente trabajo y están todos los días con muchas cosas. Sin embargo, nosotros los que estamos a su alrededor tenemos que también reclamarle a nuestro hermano que está al lado, a nuestro vecino, cuando hay una mala conducta. No se la podemos dejar a las autoridades, porque ellos no están mirando todos los detalles de toda la gente y no lo podemos hacer responsable de eso, sino que nosotros hagamos nuestra parte, cada quien tome, así mismo pasa en otros países, que las cosas no pasan porque los vecinos llaman, si hay que buscar un policía, van y lo buscan y lo traen, o van y le hacen presión juntos, unidos, a las personas que estén haciendo algo mal hecho. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar, ni siquiera que los líderes nos estén diciendo que oren. Nosotros ya sabemos que tenemos que orar. Sí, y qué mejor momento donde dice cuando 2 o más están en su nombre. ¿Por qué no unirnos y llamar a los demás que nosotros conocemos? Vengan, unámonos para que pase algo grande. Hacerlo, que trabajen contigo, aunque no sentir nosotros que bueno, aquel no quiere, no. Vayamos, motivemos, vayamos con amor, esperando con fe, como dice el Señor Jesucristo, a que el otro te va a hacer caso. O sea, no yendo con duda, este no va a querer. No, ve, aunque parezca que es una persona que no quiere orar o que no se quiere integrar, motívalo porque el Señor va a hacer algo. Motívalo también para que haga lo que está bien. Motívalo para que ore en este día 8, 9 y 10, para que el Señor se mueva en favor nuestro. Amén. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a todas las personas que nos han estado escuchando. Les animamos para que estemos apoyando este tiempo de oración, este clamor por nuestra nación. Es algo interdenominacional. Todas las iglesias, todo el que profese a Cristo como su Señor y Salvador, y que tenga la fe de que Dios puede sanar nuestra tierra, cambiar nuestra nación, tocar las autoridades nuestras. Estamos todos llamados a unirnos a este clamor por la nación los días 8, 9 y 10 de enero. Y como Carlos dijo, hacerlo extensivo a esos hermanos, a esos familiares que conocen de Cristo. Vamos a decirle, vamos a correr la voz. Vamos a decirle, mira, hay 3 días de ayuno y oración, vamos a ponernos nosotros. Y haga usted su cordón, su cordón de 3 dobleces. Exacto. Vamos a hacerlo, vamos a animarnos, vamos a ponernos en la brecha
y a clamar por nuestra nación. Recuerde que este programa llega a ustedes por la cortesía de la Iglesia de la Alabanza del Señor Jesucristo de Osama, a quienes bendecimos y damos muchas gracias. Si necesitan, si desean escuchar los programas anteriores, pueden encontrarlo en YouTube escribiendo programa Origen con Sanford. También pueden comunicarse al Facebook del Pastor Sanford y hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan y escuchar cualquiera de los programas anteriores. Gracias, les bendecimos y el próximo sábado tendremos una nueva entrega de este su programa Origen con Sanford. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos manda a orar en todo tiempo, en todo momento, a ser constantes en nuestra oración, a reconocer la grandeza del Señor cada minuto de nuestra vida, a que todo momento, a tiempo y fuera de tiempo, nosotros estemos pendientes de que debemos orar, de que podemos orar, de que no tenemos que escoger una hora específica, y eso es lo ideal, realmente, que nosotros tengamos una hora específica de acercarnos al Señor, pero que fuera de esa hora específica nosotros tengamos la libertad y la confianza de que en nuestra mente, en nuestro corazón podemos dirigirnos al Señor y Él nos escucha y Él nos oye. Esa es la libertad que tenemos de hablar con Dios. Cuando estamos hablando con un amigo, necesitamos que ese amigo esté presente o necesitamos que él esté en el teléfono para que ese amigo sepa lo que nosotros queremos. Pero cuando hablamos con Dios, tenemos la confianza y la seguridad de que si estamos fregando en la casa, si estamos lavando, si estamos manejando, si estamos en una computadora o si estamos haciendo cualquier trabajo que estemos haciendo, o en la escuela o en la universidad, etcétera, el Señor nos escucha y podemos acercarnos a Dios y decirle: Señor, mira, papito, lo que me pasa, mira esto. Y en este tiempo que estamos promoviendo este clamor SOS por la nación, podemos nosotros orar por nuestra nación. Pautas de cómo dirigir esa oración, de cómo hacer esa oración. Y Mateo 6:9 nos da esa pauta en el Padre Nuestro, y el Señor Jesús inicia la oración adorando, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que el Padre es soberano, que el Padre es dueño de todas las cosas, y reconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros y esa cercanía que debe existir entre nosotros y Dios, y ese reconocimiento que debemos nosotros tener de que el Señor es nuestro creador y de que el Señor es nuestro poseedor. Jesús dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios, es un reconocimiento de la autoridad de Dios, es un reconocimiento de que Dios nos posee, de que le pertenecemos y de que Él nos pertenece a nosotros. Y luego de ese tiempo de adoración, entonces el Señor continúa diciendo las demás cosas que necesita de esa oración. Pero lo primero en la oración es reconocer la grandeza de Dios. Pero hay otras cosas, y es que la oración efectiva es cuando nosotros somos constantes en esa oración. Muy buen día,
a todos nuestros fieles oyentes. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Nosotros bendecimos al Señor por tenerles a ustedes pendientes de este programa. Gracias a las personas que están escuchando por primera vez el programa. Les bendecimos. Esperamos, como cada sábado, que en la gracia del Señor este programa sea de edificación para sus vidas. Hoy, lamentablemente, el pastor Sanford no está por otros asuntos, pero el próximo sábado, si el Señor así lo permite, sí estará con nosotros. Vamos a estar hablando hoy de esa actividad que se ha estado promoviendo mucho y que nosotros entendemos que es oportuna, que es prudente, que es sabia y que todos los creyentes, no importa la denominación, debemos apoyar. Y es el clamor SOS por nuestra nación los días 8, 9 y 10 de este mes de enero. Quiero compartir con ustedes unos versículos en Mateo, un versículo en Mateo 21. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Y qué es la oración? Algunas personas entienden que la oración es hablar con Dios como cuando uno habla con un amigo. Yo entiendo muy particularmente que es más allá, que es más que eso, porque hay cosas que a nuestros amigos, por más íntimos que seamos, nosotros no nos atrevemos a decírselas. Hay cosas muy escondidas en nosotros a veces, que o por vergüenza, o por el qué va a pensar esa persona, o por el qué dirá, o por el temor de y tiene un amigo también íntimo. Hay razones siempre por las cuales tenemos nosotros cositas escondidas en nuestro interior, muy profundo en nuestro corazón, que no nos atrevemos a decirlas. Sin embargo, cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos, como dice la palabra del Señor, confiadamente, ahí sí podemos decirle al Señor esas cosas que hay escondidas, sin el temor de que el Señor se lo vaya a decir a otra gente, sin el temor de que el Señor se vaya a escandalizar por eso que nosotros tenemos escondido, sin el temor de que el Señor vaya a voltear su rostro de nosotros. No, con el Señor podemos hablar con mayor claridad que como hablamos con un amigo. Con el Señor podemos sincerizarnos, con el Señor podemos abrir nuestro corazón y hablar a calzón quitado, como dicen por ahí, porque tenemos la ventaja de que Dios ya conoce nuestro corazón. Dios ya sabe lo más profundo, lo más escondido que hay en nosotros. No hay nada que podamos ocultar de Él. Pero la oración resulta liberadora. Además de que la oración es ese momento en el que podemos abrirnos con el Señor, en el que podemos decirle al Señor lo que tenemos en nuestro corazón o lo que deseamos y por qué y para qué. La oración resulta liberadora, la oración resulta gratificante, la oración es ese momento en el que cuando nosotros podemos decirle al Señor: mira, tengo esto, quiero esto, por aquello, por esto, por lo otro, nosotros sentimos paz, nosotros sentimos liberación. Pero también hay